Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, madre mía, va a dar que hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha encendido las redes sociales y que, seamos sinceros, a muchos nos ha pillado por sorpresa. Hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas turcas más queridas y populares a nivel mundial. Y sí, el título lo dice todo. Vamos a hablar de una supuesta escena íntima que ha salido a la luz y que, al parecer, ha hecho explotar las redes. Antes de que sigamos, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del espectáculo turco, las noticias de sus actores favoritos, los dramas más impactantes y todo lo que rodea a este universo, no duden en suscribirse al canal. Denle clic al botón rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así, cada vez que suba un nuevo vídeo, YouTube les avisará de inmediato y serán los primeros en enterarse de todo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este chismecito. Bueno, a ver, pongámonos en situación. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que inevitablemente van de la mano. Su química en pantalla en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador para nosotros fue y sigue siendo legendaria. La serie arrasó en Turquía y luego conquistó el mundo entero, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Su romance en la ficción era tan convincente, tan natural y tan lleno de chispa, que rápidamente los fans empezaron a fantasear con la posibilidad de que su relación fuera más allá de la pantalla. Y claro, como suele pasar en estos casos, los rumores no tardaron en surgir. Que si estaban juntos, que si se llevaban mal, que si había tensión entre ellos. En fin, la historia de siempre. Durante el rodaje de Erkenci, Demet y Can alimentaron aún más las especulaciones con sus interacciones fuera del set, fotos en redes sociales, comentarios juguetones, miradas cómplices. Todo parecía indicar que entre ellos había algo especial. Pero ni Demet ni Can confirmaron nunca una relación romántica. Siempre mantuvieron una postura profesional, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, la llama de la esperanza para los fans que soñaban con Candem, como se les conoce cariñosamente, nunca se apagó por completo. Después de Erkenci, tanto Demet como Can siguieron sus propios caminos profesionales. Demet protagonizó varias series y películas de éxito en Turquía, consolidándose como una de las actrices más versátiles y queridas del país. Can, por su parte, probó suerte en el mercado internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Ambos demostraron ser talentosos y ambiciosos, expandiendo sus horizontes y conquistando nuevos públicos. Y ahora, llegamos al punto clave de este vídeo, la supuesta escena íntima que ha salido a la luz. A ver, aquí es importante aclarar algunas cosas. Primero, que no hay confirmación oficial de que esta escena sea real. Las redes sociales están llenas de rumores, especulaciones y supuestas filtraciones, pero hasta el momento no hay ninguna declaración oficial por parte de Demet, Can o sus representantes. Segundo, que la naturaleza de esta supuesta escena es bastante ambigua. Algunos dicen que se trata de un vídeo privado que fue robado y filtrado en Internet. Otros, que es una escena eliminada de alguna de las series o películas en las que han participado. Y otros, que es simplemente un montaje creado con inteligencia artificial. Como pueden ver, la información es confusa y contradictoria. Pero lo que sí es cierto es que la noticia ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Candem están divididos entre la incredulidad, la indignación y la curiosidad. Algunos se niegan a creer que la escena sea real, argumentando que se trata de una falsificación o de una estrategia de marketing para generar controversia. Otros, por el contrario, están convencidos de que la escena es auténtica y exigen respeto por la privacidad de Demet y Can. Y luego están los que simplemente quieren saber de qué se trata todo este escándalo. Sea como sea, lo que está claro es que esta supuesta escena íntima ha reavivado la llama de la esperanza para los fans que sueñan con una reconciliación entre Demet y Can. Muchos ven este incidente como una señal de que todavía hay algo entre ellos, una conexión que no se ha extinguido con el tiempo. Otros, más realistas, creen que se trata simplemente de una coincidencia desafortunada y que no hay que darle más importancia de la que tiene. Pero a ver, pongámonos un poco en el lugar de Demet y Can. Imagínense lo incómodo y frustrante que debe ser para ellos que un tema tan personal y delicado se convierta en noticia de interés público. Independientemente de si la escena es real o no, es importante recordar
Que ambos son personas con sentimientos y que tienen derecho a su privacidad. Nadie debería ser juzgado o acosado por su vida personal, y mucho menos cuando se trata de temas tan íntimos. Además, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Can están actualmente en relaciones sentimentales con otras personas. Demet está casada con el cantante Ouz Hancock, mientras que Can está comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta. Por lo tanto, este escándalo podría generar tensiones y problemas en sus respectivas relaciones. En este sentido, es fundamental que los fans actuemos con responsabilidad y respeto. No debemos alimentar los rumores ni difundir información falsa o no verificada. Debemos apoyar a Demet y Can en sus carreras profesionales y respetar sus decisiones personales. Y sobre todo debemos recordar que son seres humanos con derechos y sentimientos. Ahora bien, dejando a un lado el tema de la escena íntima, hablemos un poco de las carreras actuales de Demet y Can. Como les decía antes, ambos han seguido caminos diferentes después de Erkencikus, pero ambos han cosechado grandes éxitos. Demet ha protagonizado varias series de televisión, como Dodu Une Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, Astaktikleri, Tácticas de Amor y Anfara Fara, demostrando su versatilidad y talento como actriz. También ha incursionado en el cine, participando en películas como Astaktikleri 2, Tácticas de Amor 2. Además, Demet es una figura muy activa en las redes sociales, donde comparte su día a día con sus millones de seguidores. Can, por su parte, ha participado en proyectos internacionales, como la serie italiana Sandokan, en la que interpreta al famoso pirata. También ha trabajado en campañas publicitarias para marcas de renombre mundial. Además de su carrera como actor, Can es un defensor de diversas causas sociales y humanitarias, y participa activamente en proyectos benéficos. Ambos, Demet y Can, son ejemplos de talento, ambición y compromiso. Han demostrado ser capaces de superar los obstáculos y de alcanzar sus metas. Y a pesar de los rumores y las controversias, siguen siendo dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas a nivel mundial. Y bueno, llegados a este punto, es hora de recapitular un poco todo lo que hemos hablado. Hemos visto cómo la supuesta escena íntima de Demet Özdemir y Can Yaman ha revolucionado las redes sociales, generando un sinfín de rumores, especulaciones y reacciones encontradas. Hemos analizado las posibles causas y consecuencias de este escándalo, y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad y la dignidad de las personas. También hemos repasado las carreras actuales de Demet y Can, destacando sus logros y su talento. Es importante recordar que la información sobre esta supuesta escena íntima no está confirmada y que debemos tomarla con cautela. No debemos dejarnos llevar por los rumores ni difundir información falsa o no verificada. Debemos actuar con responsabilidad y respeto, y apoyar a Demet y Can en sus carreras profesionales. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante y entretenido. A mí me ha encantado compartir este tema con ustedes y leer sus opiniones. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por el apoyo que me brindan día a día. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que la escena es real o falsa? ¿Creen que Demet y Can deberían reconciliarse? ¿Qué les parece sus carreras actuales? Déjenme sus comentarios abajo y los leeré todos con mucho gusto. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen un momento, que aún hay más. Porque este culebrón tiene tantas capas como una cebolla turca. Vamos a profundizar en este drama, analizando los diferentes ángulos y desentrañando las posibles implicaciones. Agárrense que vienen curvas. Asterisco, asterisco, la teoría del vídeo robado, un ataque a la privacidad, asterisco, asterisco. Si la teoría del vídeo robado es cierta, estaríamos ante una grave violación de la privacidad de Demet y Can. Imaginen el horror de saber que un momento íntimo, capturado en la intimidad, ha sido expuesto al escrutinio público sin su consentimiento. Esto no solo es una invasión flagrante, sino también un delito.
La divulgación de material íntimo sin consentimiento puede acarrear consecuencias legales severas para el responsable. Pero más allá de las implicaciones legales, el daño emocional y psicológico que puede causar a las víctimas es inmenso. La vergüenza, la humillación, la ansiedad y el miedo son solo algunas de las emociones que pueden experimentar Demet y Can si esta teoría se confirma. Además, este tipo de incidentes suele generar una ola de ciberacoso y comentarios maliciosos en las redes sociales, lo que agrava aún más la situación para las víctimas. Es crucial recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, y que el derecho a la privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado. En este sentido, es importante que las plataformas de redes sociales tomen medidas para prevenir la difusión de este tipo de contenido y para proteger la privacidad de sus usuarios. La detección y eliminación rápida de vídeos o imágenes íntimas robadas es esencial para minimizar el daño a las víctimas. Asimismo, es fundamental que se promueva una cultura de respeto y responsabilidad en línea, donde se condene el acoso y se valore la privacidad. ***, la teoría de la escena eliminada, marketing o error, ***. Otra teoría que circula es que la supuesta escena íntima es en realidad una escena eliminada de alguna de las series o películas en las que han participado Demet y Can. Esta teoría podría tener más sentido si la escena tuviera una calidad de producción profesional y si encajara con el estilo visual de alguna de sus obras anteriores. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia que respalde esta hipótesis. Si la escena fuera realmente una escena eliminada, cabría preguntarse por qué fue eliminada en primer lugar. ¿Fue por motivos de censura? ¿Porque no encajaba con la trama? ¿O porque los actores no se sentían cómodos con ella? La respuesta a esta pregunta podría arrojar luz sobre la veracidad de esta teoría. Además, si la escena fuera legítima, sería difícil entender cómo llegó a filtrarse en las redes sociales. Es posible que alguien con acceso a los archivos de producción de la serie o película haya decidido filtrarla con el objetivo de generar publicidad o dañar la imagen de los actores. En cualquier caso, la filtración de una escena eliminada sin el consentimiento de los actores y los productores sería una violación de los derechos de autor y una falta de respeto hacia el trabajo creativo de todos los involucrados. ***, la teoría del montaje con inteligencia artificial, un peligro real ***. La teoría del montaje con inteligencia artificial es quizás la más preocupante de todas. Con el avance de la tecnología, es cada vez más fácil crear vídeos falsos que parecen reales, utilizando técnicas de deepfake. Estos vídeos pueden ser utilizados para difamar, manipular o incluso extorsionar a las personas. Si la supuesta escena íntima de Demet y Can fuera un montaje creado con inteligencia artificial, estaríamos ante un caso de suplantación de identidad y falsificación de pruebas. Esto no solo sería un ataque a la privacidad de los actores, sino también una amenaza para la integridad de la información en línea. La creación y difusión de vídeos deepfake se está convirtiendo en un problema cada vez más grave, y es necesario que se tomen medidas para combatirlo. Es importante que se desarrollen herramientas para detectar y verificar la autenticidad de los vídeos, y que se promueva la educación sobre los riesgos y las implicaciones de esta tecnología. Además, es fundamental que se establezcan leyes que penalicen la creación y difusión de vídeos deepfake con fines maliciosos. La impunidad de estos actos solo alentaría a los delincuentes a seguir utilizando esta tecnología para dañar a las personas. ***, el impacto en las relaciones actuales de Demet y Can ***. Como mencioné antes, tanto Demet como Can están actualmente en relaciones sentimentales con otras personas. Demet está casada con el cantante Othman Koch y Can está comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta. Este escándalo podría generar tensiones y problemas en sus respectivas relaciones. Imaginen la incomodidad y la desconfianza que podría generar en Othman y Diletta la aparición de una supuesta escena íntima entre sus parejas y sus exparejas. Incluso si la escena fuera falsa, la simple especulación y los rumores podrían afectar la dinámica de sus relaciones. Es fundamental que Demet y Can cuenten con el apoyo y la comprensión de sus parejas en este momento difícil. La comunicación abierta y honesta es clave para superar este tipo de crisis y fortalecer la confianza mutua. Además, es importante que los fans respeten la privacidad de las relaciones actuales de Demet y Can y eviten alimentar los rumores y las especulaciones. No debemos olvidar que Othman y Diletta también son personas con sentimientos y que merecen respeto y consideración.
El legado de Erkenci-Kuş y la obsesión por Candem ***. La serie Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. La química entre Demet y Can era innegable, y su romance en la ficción cautivó a millones de personas en todo el mundo. Esta conexión tan fuerte generó una obsesión por Candem, que persiste hasta el día de hoy. Muchos fans se niegan a aceptar que Demet y Can no están juntos en la vida real, y siguen soñando con una reconciliación. Esta esperanza se alimenta de las interacciones públicas de los actores, de sus miradas cómplices y de los rumores que circulan en las redes sociales. Sin embargo, es importante recordar que la realidad es diferente a la ficción. Demet y Can son actores profesionales que interpretaron un papel en una serie de televisión. Su romance en la pantalla no necesariamente se traduce en una relación amorosa en la vida real. Es fundamental que los fans aprendan a separar la fantasía de la realidad y a respetar las decisiones personales de Demet y Can. No debemos presionarlos para que estén juntos si ellos no lo desean, ni debemos juzgarlos por sus relaciones actuales. ***. El papel de los medios de comunicación y las redes sociales ***. Los medios de comunicación y las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de este escándalo. Los medios han publicado noticias y artículos sobre la supuesta escena íntima, alimentando la curiosidad del público. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de rumores, especulaciones y comentarios maliciosos. Es importante que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y eviten difundir información falsa o no verificada. Deben contrastar las fuentes y presentar los hechos de manera objetiva y equilibrada. Asimismo, es fundamental que las plataformas de redes sociales tomen medidas para combatir la difusión de contenido dañino y para proteger la privacidad de sus usuarios. Deben establecer políticas claras sobre la publicación de material íntimo sin consentimiento y deben aplicar estas políticas de manera efectiva. Además, es importante que los usuarios de las redes sociales actúen con responsabilidad y eviten alimentar los rumores y las especulaciones. No debemos compartir información falsa o no verificada, ni debemos participar en el acoso o la difamación de las personas. ***. Conclusión: respeto, responsabilidad y empatía ***. En definitiva, el caso de la supuesta escena íntima de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo la tecnología y las redes sociales pueden ser utilizadas para dañar la privacidad y la dignidad de las personas. Es fundamental que actuemos con respeto, responsabilidad y empatía para proteger a las víctimas y para prevenir este tipo de incidentes en el futuro. No debemos dejarnos llevar por los rumores ni difundir información falsa o no verificada. Debemos apoyar a Demet y Can en sus carreras profesionales y respetar sus decisiones personales. Y sobre todo debemos recordar que son seres humanos con derechos y sentimientos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. A mí me ha encantado compartir este tema con ustedes y leer sus opiniones. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por el apoyo que me brindan día a día. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que la escena es real o falsa? ¿Creen que Demet y Can deberían reconciliarse? ¿Qué les parece sus carreras actuales? Déjenme sus comentarios abajo y los leeré todos con mucho gusto. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de este chismecito y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.